y bienvenidos a todos, espero se encuentren sumamente bien. Hoy les voy a traer dos casos, uno prácticamente esclarecido y el otro es uno que apenas está comenzando. Esto ocurrió en Costa Rica. La población de este país, con muy poquita población, se encuentra muy consternada, preocupada por la cantidad de casos de mujeres que en este momento están desapareciendo o que están perdiendo la vida. Este caso me lo pidió un ciudadano de Costa Rica, muy preocupado por lo que estaba pasando, como ya les dije. Le agradezco mucho haberme puesto en contexto con lo que estaba sucediendo en su país. Comencemos. Uno de los casos de los que les voy a hablar es el de Caroline Serrano. Caroline del Carmen Serrano Cordero tenía 25 años y nació un 21 de diciembre de 1993. La describen como alegre, amistosa, con la ilusión de convertirse en abogada. Todos decían que era el alma de la fiesta. La gente la quería mucho. Era muy coqueta, dicen que no salía sin plancharse el pelo todos los días. Le decían Carola y sus hermanos le decían Narizona. Carol era mamá de Amanda, una nena de 4 años a la que cuidaba con todo su amor. Cuidaba tanto a sus padres como a su hija, eran sus principales tesoros. Vivía sola en Guararí de San Francisco de Heredia, muy cerca de la casa de su madre, a 200 metros prácticamente, porque ella le cuidaba a su hija cuando iba a trabajar como operaria de la fábrica Bimbo. Proviene de una familia de clase muy humilde, una familia de clase trabajadora, y siempre fue muy emprendida en lo que hacía. Y así fue como ella adquirió los valores del trabajo. Caroline era la hija de Rosemary Cordero y de Miguel Serrano, la mayor de 5 hermanos. Cuenta su mamá, Rosemary, que tuvieron una infancia muy dura, que las condiciones humildes en las que ellos vivían cuando sus hijos eran pequeños fue lo que hizo que Caroline solamente pudiera llegar hasta 7º grado. Pero ella estaba empeñada en volver a estudiar y así recibirse abogada. Había hecho cursos de belleza, había estudiado peluquería. Era la hija mayor de Rosemary, la hija de su primer matrimonio. Se separó de este hombre porque era un maltratador. Y cuando pasaron los años, se hizo relación con otra persona, tuvo los hermanitos de Caroline. Ella llamaba papá a este hombre. Y cuando su madre se separó de este hombre, también ella siguió viéndolo y le seguía diciendo papá. Cuenta que ambas se embarazaron al mismo tiempo. Ella se embarazó muy jovencita. Tenía 21 años cuando se embarazó. La madre estaba esperando a su hijo menor. Ambas estaban por tener familia al mismo tiempo. Dicen que Caroline, cuando tuvo a su hija Amanda, no paró de llorar en todo momento, pero era de la alegría y de la emoción de no poder creer que era mamá, que tenía a su hijita en brazos. Hijita que tuvo que criar sola. Del papá de Amanda no se sabe mucho. Lo que sí se sabe es que ella no estaba en pareja con él, porque ella vivía sola y a la bebé la cuidaba su mamá. El 12 de agosto del 2019, hace pocos meses atrás, es la última vez que todos vieron a Caroline. De esa noche se dice que se la vio ese día salir del trabajo, de la fábrica o la empresa Bimbo, tomó un bus y se bajó en Los Lagos, donde caminó 400 metros para llegar a su casa, la casa que alquilaba. Dice que luego la familia la ve salir y que nunca más supieron de ella. Creyeron que podría llegar a salir con unos amigos, algo les llamó la atención de que no les dijera dónde iba. Pero lo que más les llamó la atención es que no volviera. Estaban muy preocupados por eso, porque ella jamás dejaría a su hija. Realizan la denuncia, preocupados porque no regresaba y teniendo en cuenta que la nena era muy chiquitita y pedía por su mamá, y de esto que les dije de que jamás la dejaría sola. Las autoridades policiales dicen que empezaron la investigación el día 15 de agosto, porque ellos dicen que recibieron la notificación o la denuncia ese día. Sin embargo, la familia dice que la realizó el día siguiente al que Caroline ya no regresaba, es decir, el día 13 de agosto. Como suele pasar en estos casos, comienza la búsqueda, comienzan a preguntar por todos los vecinos, por todos los contactos que ella tenía. Nadie sabía absolutamente nada sobre Caroline. Creyeron que ella iba a regresar, pensaron que quizás algún hombre la podía haber estado, que hubiera estado obsesionado con ella. Creía la mamá que alguien se había obsesionado con ella y se la había llevado, pero que la iba a devolver. Trataban de ser positivos, pero sabían que algo le había pasado debido a que no hubiera dejado
a su hija. Dice que caminaron durante horas por todos los lugares cercanos a donde ella vivía. Dice que también entraron en los psiquiátricos a buscarla, por los hospitales. También la llamaron por distintos avistamientos en San Carlos. En Facebook le llegaban fotografías de jovencitas con características similares, pero cuando iban no era ella. Todas estas cosas que estamos acostumbradas a ver en los casos en que se busca a una persona. Le llegaba muchísima información con jóvenes parecidas. A los 15 días la familia realiza una marcha pidiendo celeridad en la investigación, pidiendo que se active la búsqueda de la joven. Pero la idea de esta marcha era que las autoridades sintieran que había como una presión y pudieran hacer algo de manera más acelerada. Seguían pasando los días y los meses, se hacía más angustiante no saber qué había pasado con ella. Sabían que no podía ser algo bueno. El 18 de septiembre y en noviembre entran en la casa de Caroline las autoridades para ver si pueden encontrar algo importante que les pueda dar información sobre el destino o qué pasó con ella o si ella dejó alguna nota, pero no encontraron absolutamente nada. El 21 de diciembre, el día que Caroline cumpliría sus 26 años, fue uno de los días más tristes para la familia y para la pequeña Amanda, que preguntaba siempre por su mamá. Le enviaba mensajes de WhatsApp. Hasta el día de hoy le envía mensajes de WhatsApp pidiéndole que su mamá le responda y preguntándole cuándo va a regresar. Durante el 2019 se realizaron varios operativos, pero ninguno dio ningún tipo de resultado positivo. Seguían sin saber qué había pasado con ella. En los primeros días de enero de 2020, hace poquito tiempo, se empieza a difundir un video donde se ve a Caroline cruzar la calle, se la ve salir, se ve un auto blanco que en un momento estaba estacionado en el lugar, luego se lo ve que gira nuevamente, pega la vuelta. Con otras cámaras de seguridad se logra detectar o se logra ver que Caroline subió a este auto. También pudieron ver que en el auto había más de una persona. No se dijo si Caroline subió a la fuerza, pero aparentemente ella conocía a los que estaban en ese auto. Por eso, cuando se comenzó a difundir este video, se pedía a la población cualquier tipo de dato, cualquier tipo de información, cualquiera que pudiera reconocer ese auto o cualquiera que pudiera dar cualquier dato importante sobre lo que pasó esa noche. Claro que la madre, al ver este video, tenía muchísimo miedo de que se la hubieran llevado para lo que sea, hacerla trabajar, para la trata o porque le hayan hecho algo, pero aunque se la vio subir por su propia voluntad, algo le había pasado porque no había vuelto. Todo esto cambió cuando en los primeros días de febrero, el 5, las autoridades reciben información confidencial que daba cuenta de que ella o sus restos se encontrarían en una zona montañosa aledaña al volcán Barva. Las autoridades se preparaban entonces para realizar los rastrillajes en ese lugar debido a la información confidencial que habían recibido. Se preparaban con perros adiestrados para ir hasta el lugar. Se dijo también que habían vecinos de la zona del lugar, que era un lugar bastante despoblado, que habían visto movimientos extraños cerca de la fecha en que ella desapareció. Eso fue uno de los rumores que se corrió. Pero esto avanzó, sí o sí, cuando ellos emitieron el video en los medios del auto y cuando recibieron la llamada esta confidencial que dio el lugar donde estarían los restos. Al día siguiente de que se recibió esta llamada confidencial, vecinos, familiares y amigos se acercan hasta la zona del volcán Barva para realizar ellos el rastrillaje. No encuentran nada, encuentran unos restos pequeños de óseos que después se determina que no correspondían a personas, sino que correspondían a animales. El día 7 se vuelve a repetir lo mismo, se vuelven a encontrar restos, pero pertenecían a animales. El día 7 ya las autoridades realizan los rastrillajes en las faldas del volcán con perros, pero tuvieron que hacerlo en varias etapas, ya que los perros que se dedican a esto necesitan un tiempo de descanso. Pedían a la ciudadanía también, es decir, a los civiles, que no ingresaran en la zona de búsqueda, ya que ellos estaban realizando ese trabajo y que ellos podrían perjudicar la escena. El 11 de febrero, un vaquiano del lugar encuentra restos que a simple vista ya se podía determinar que pertenecían a una persona, a una mujer por su larga cabellera. Y también se encontraron huesos de la cadera, la pelvis, unas zapatillas que coincidirían en principio con los que llevaba ese día que se la vio por última vez a Caroline.
Es decir, habían claros indicios de que podría llegar a ser ella. Llamaron a la madre y le preguntaron si podía ser, le preguntaron por sus prendas de vestir. Con respecto a las zapatillas, la madre dice que sí, que las habían comprado hacía un mes en San José con ella. Dice su madre que cuando se entera que le dijeron que habían encontrado los restos, se dirige hacia el lugar. Dice que sintió un nudo tremendo en la garganta, mucha bronca porque la habían tirado ahí para que se la coman los animales, pero que al mismo tiempo sintió como algo que le daba una paz que no podía explicar por saber lo que le había pasado. Y que dice que desde esa noche no puede dormir. Los restos que se encontraron fueron enviados a patología forense. Todo esto hacía creer que se trataba casi con seguridad del cuerpo de ella, pero había que realizarle estos estudios. Y además, porque si esto era así, ya tenían claros indicios de quiénes eran los responsables, también correspondiente a la llamada que recibieron. El video del auto fue fundamental. Comenzaron a recibir datos de la placa del auto y es más, recibieron llamadas donde les decían dónde estaba ese auto. Ese video fue fundamental y el llamado de la gente y la participación de las personas, o de los testigos o de un arrepentido. Quien haya sido, siempre existe la posibilidad de que alguien quiera brindar información o se arrepienta y haya dado un fin o un resultado a este caso. El 13 de febrero ya detienen a 5 sospechosos, es decir, ya estaban sobre estas personas antes de encontrar los restos. Se detiene al hombre que tenía el auto en su poder y se detienen a 4 personas más. Se realizaron allanamientos en conjunto con el organismo de investigación judicial, es el OIJ. Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en San Pablo, San Rafael, Bajo los Molinos y lotes Peralta de Heredia. En una de estas viviendas se comprobó que se encontraba el auto, como les dije, y que cumplía con todas las características que tenía el auto que abordó Caroline ese día. También dice que encontraron pruebas en casa de uno de los detenidos, que es la menor de edad, que podría implicarlo como zapatos y ropa ensangrentada. Lo que no se dijo de quién pertenecía esta ropa aparentemente eran del joven y no de ella. Además del vehículo también se decomisaron teléfonos y un montón de pruebas de ese lugar. Al día siguiente, 2 de las personas que habían sido detenidos, uno de 16 y uno de 18, quedan en libertad porque no se tenía demasiadas pruebas en su contra, o es decir, que su participación podía haber sido menor. Esto no significaba que no iban a ser investigados en el futuro, pero en ese momento quedaron en libertad. El de 18, en el momento de los hechos, era menor de edad, por eso también quedaron en libertad, porque ambos eran menores. Mientras tanto, Cubillo Hidalgo, un joven de 21 años, y Soto Rodríguez, tienen 6 meses de preventiva, por lo que estarán en prisión durante ese periodo de tiempo. Y con respecto al quinto involucrado, un joven de 17 años, se le dieron 3 meses de detención provisional, que es el equivalente a la prisión preventiva de los adultos en Costa Rica. Es aquí donde se logra saber lo que pasó con ella. Resulta que Caroline estaba de novia o estaba en pareja con un joven de apellido Cubillo Hidalgo. Se conocieron en el trabajo, eran compañeros en la fábrica. En junio del 2019 habían tenido una relación sentimental que no duraría aparentemente mucho, ya que en julio de ese mismo año se habría terminado. Esto según el sospechoso, claro que es el único que puede hablar en este momento. Aparentemente Cubillo no quería que la relación con Caroline saliera a la luz, ya que tenía una relación formal desde hace tiempo con otra mujer, con la que además convivía. Y al existir la posibilidad de que su novia formal se enterara, él decidió que la mejor forma de que esto no pasara era deshacerse de Caroline. Es decir, además la relación ya había terminado con ella, pero como que quiso ocultar lo que había pasado en el pasado. Pero también dice él que en realidad Caroline quería contarle a su novia que él estaba con ella, que en realidad él dice que Caroline quería formalizar o que quería volver con él, quería realizar una relación normal y esto haría que su pareja se enterara. Esa es otra de la versión que él dio, más que nada. Entonces, fue que tomó la determinación de que por intermedio de una joven de 16 años lo ayudara a encontrar personas
le hiciera de nexo para contratar a otros jóvenes que a cambio de dinero le quitaran la vida a Caroline. Según él, se desesperó con la idea de su novia formal. Es por eso que lo hizo. Según él, se desesperó porque ella se enterara. Tampoco se dio a conocer si Caroline conocía la relación de él con esta mujer. Él se encargó de pagarle a estos sujetos. Lo que hizo también fue, con engaños, citarla a Caroline diciéndole que quería retomar la relación, que la iba a llevar a un mirador, y luego la lleva hasta el volcán Barva y le entrega a estos hombres, a Caroline, para que ellos realizaran su trabajo, es decir, que le quitaran la vida. Por lo que se supo, ella recibió un disparo. Para que no lo descubrieran, este sujeto Cubillo dejó de utilizar su auto en agosto, en el mes en que ella desapareció y en la fecha que acontecieron los hechos. Acá, lo extraño o lo terrible fue que mientras se buscaba a Caroline mediante las redes sociales, mediante se hacía una campaña por todos lados, él publicaba en sus redes sociales fotos en lugares paradisíacos, en la playa, frases de la religión, alabando a Dios y de lo bueno que era todo, la vida, como si quisiera exculpar su culpa o como si quisiera despistar de que él no era una persona quizás afectada mentalmente. Esto lo hizo días antes y días posteriores a lo sucedido con Caroline. Él seguía compartiendo estas imágenes como si nada hubiera pasado. Cuando se dio a conocer lo que había pasado con Caroline, sus redes sociales fueron invadidas con los peores comentarios que se podían imaginar. Obviamente, supuestamente él nunca se enteró porque ya estaba detenido. Según los psicólogos, esto podría ser parte de una estrategia para disimular o disipar las culpas o para hacer creer que él no da el perfil de una persona que podría hacer eso, de haber cometido ese acto, para pasar como inocente. A pesar de que su mamá tenía casi todos los indicios o su familia sabía que era muy probable, casi en un 100% que sea ella, es entendible que ella tuviera una mínima esperanza de que los resultados de ADN dieran negativo, pero lamentablemente estos resultados el 9 de marzo se dieron a conocer y que sí confirmaban que era Caroline. Su madre dice que es muy duro porque guardábamos la esperanza de que no fuera ella, pero en parte nos trae paz saber que podremos darle santa sepultura y que este caso no quedó como muchos otros que duran 20 años y nunca se sabe nada. Pero más que todo eso, lo que más nos llena es que con estos resultados las personas detenidas no van a quedar libres. Era nuestro temor el que al no tener pruebas los soltaran, dijo la mamá tras conversar con un diario. Dijo su hermana, una vez hallados los restos, que esta vez se haga justicia, que por favor no queden en libertad estos hombres, que cumplan la condena que tienen que cumplir y que no haya más casos como el de Caroline. Y todo por un sujeto que no tuvo lo que tenía que tener bien puesto como para decirle a su pareja que había tenido otra relación, o simplemente dejar la relación en el pasado con Caroline y listo. La familia de Caroline se vio sumamente perjudicada. Su papá perdió el trabajo, su madre tuvo que dejar de trabajar para cuidar a Amanda 24 horas, tuvo que empezar a vender comida y ropa para poder hacerse cargo del funeral. Gracias a Dios, una funeraria se hizo cargo de todos los gastos, vio la noticia en la televisión y los ayudó con eso, así que apenas le entregaron los restos le iban a dar la sepultura. Su padre reparte pan de madrugada para mantener a la familia y su hermana Francini estudia. Caroline era sustento también de esta familia. Dice que va a vivir cuidando a su nieta con el miedo de que le suceda lo mismo que le sucedió a su hija. Tiene muchísimo miedo de que se vuelva a repetir la historia y tiene muchísimo miedo de lo que está aconteciendo en la zona o con la juventud en estos momentos, o con las personas, con los hombres que están atacando a las mujeres en estos tiempos. En los últimos tiempos en Costa Rica se han estado conociendo muchísimos casos de mujeres que han desaparecido, muchísimas mujeres que han sufrido agresiones, otras que han sufrido intentos de secuestro. Esto se está publicando en las redes sociales. Según las autoridades dice que esto es como una paranoia, que esto no es real, pues hace poco ha desaparecido una joven.
ha ocurrido en los últimos días. Alison Pamela Bonilla Vázquez, de 18 años de edad, el 4 de marzo desaparece. Ella desapareció cuando regresaba de la casa de su novio. Según se sabe, Alison va a la escuela nocturna, asiste al colegio de Cachi y salió a eso de las 7:40 de la casa de su novio porque ese día no tenía clases. Se dirigía hacia la casa. Tomó el bus de las 8 de la noche y se bajó en la parada más cercana a su vivienda, a una distancia aproximada de unos 20 minutos caminando. Al bajarse, ella llama a su mamá, que la esperaba del otro lado del puente, como todos los días, la esperaba ahí ella, y habla con ella, le dijo que ya bajó del bus, pero cuando vio que no llegaba, la madre se cruza con un joven en el camino y le preguntó si vio a Ali, un conocido de ellos, del lugar, y le dijo que no se la había cruzado, y ahí fue cuando la ayudó. Volvieron para atrás, al punto donde ella se bajaba del colectivo o del bus para ver qué había pasado. Dice que lo último que supo por teléfono es que le dijo a su mamá que no se preocupara, que llegaba pronto. Alison también llama al novio y le dice que habían dos jóvenes que la estaban siguiendo. Vine en el bus, iba a acabar el bus, bajan dos pintas, pero pintiticas, y vienen ahí detrás mío. No me voy a apurar, que me da miedo. Comenzó a caminar más rápido y el novio le dice que se tome un taxi. Ella le dijo que no se preocupara, que iba a llegar rápido. Y luego, cuando la volvieron a llamar, ya no contestó más. Algunos de los vecinos le dicen a la familia que había un vehículo que estaba estacionado ahí durante unos 20 minutos, pero que después ellos no supieron nada más de eso. Sospechaban de ese auto. Dicen que ella desapareció en apenas 200 metros. Se cree, lo más probable es que la hayan subido a un auto. En un principio creían que la podían tener personas ahí del lugar, por eso se investigó y se rastrilló todo. Después creyeron que con un auto se la deben haber llevado enseguida del lugar, que ya no estaría ahí en la zona. Su madre cree que está viva. En un momento también dijeron que el novio actuó raro mientras dio sus reportajes o mientras dio sus declaraciones, y que por eso creían que ella, al llamarlo a él, que él conocería a esas personas y que seguramente se lo llevaron porque él tenía deudas de algún tipo con estos sujetos. El joven de 24 años desmiente que se lo hayan llevado por algo que tenga que ver con él. Dijo que no debe nada a nadie, que él no está involucrado en nada más que en la búsqueda de su novia. Dice que entiende que fue el último que habló con ella y que se mensajeó con ella y que por eso es que lo investigan. Dice que se lamenta de no haberle insistido en que se tomara un taxi. Estas son cosas que suelen pasarse y son comentarios que suelen haber siempre al principio de las investigaciones. Son cosas que se dicen, cosas que no se saben cuáles son certeras. Lo único certero es que Alison hasta el día de hoy no aparece. Lo único que se pudo encontrar en un rastrillaje el 6 de marzo, 2 días después de que ella desapareció, fueron los lentes que llevaba Alison ese día, y dice que se encontraron algunos elementos más, pero que no saben si pertenecía a ella. Pero los lentes con el aro rosado sí eran de ella. Y también lo otro que tienen es el audio que ella le envía al novio. También en el rastrillaje por agua, tierra, drones, con todo lo que se hizo los primeros días en la zona. También se revisaron los baúles de los autos que entraban y salían, los camiones, los depósitos del lugar, y no encontraron absolutamente nada de Alison, como si en 200 metros se hubiera esfumado. Simplemente pasaron 10 días, 11 al momento en que lo estoy grabando. Se sigue buscando a Alison. Si tiene cualquier tipo de información que ayude a localizarlo, puede llamar a la línea confidencial 800-645 de la OIJ. Y acá termino los casos de hoy. Realmente quería darle voz a estos casos que a veces no tienen tanta información. Fue por un pedido de uno de ustedes y me pareció que tenía que compartírselos. Aquí se los traje. Espero que les haya sido de interés. Difundir siempre los casos cortos, esos casos que no tienen mucha información o que no son muy reconocidos en los medios, ayuda también a que la familia se sienta contenida de alguna manera por la opinión pública. Y muchas veces, como ya vimos en el caso de Caroline, es tan importante la difusión que por ese video mucha gente o alguien decidió hablar y dar la información. Esperemos que pase lo mismo con Alison y con muchísimas mujeres más que hoy se están buscando.
Y yo sin más me despido de todos ustedes pidiéndoles que se cuiden mucho, que cuiden mucho a los suyos, que no seamos egoístas y cuidemos la salud de todos, mantengámonos en cuarentena mientras se nos pida, cuidémonos que últimamente los tiempos están difíciles. Les mando un fuerte abrazo a todos, nos vemos en el siguiente video.